Pues ya, no me deja verme y no los veo. Ah, ahí está Giovanni, a ver, ¿ya lo ves? No te oigo. ¿Ya ves a Giovanni? Ahí está conectado ya. Ah, Hola. sí, pero no lo veo. No los veo. ¿Ustedes sí me ven? Ya, listo. Ya te vemos. Ay, Listo. pues ahí está. Nada más dame un segundo. Ay, si puedo quitar esto. Es que creo que me metí con otra cuenta. Bueno, ya ni modo. Lo dejamos así. Bueno, pues empecemos. Creo que ya está grabando. Listo. Pues amigos Ay, otra vez. Tres, déjame, espérame. Traigo aquí el foco en mi cabeza. Dame un segundito, perdóname, ¿eh? Listo. Ya está. Ahora sí. Amigos de Viajeros Literarios, ¿qué tal? Espero que estén bien todos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con Jovaín Vázquez Bailón de el libro La Travestiada. Bienvenido y gracias por el tiempo que nos brindas para platicar de esta novela. No, pues más bien gracias a ustedes por abrirme el espacio y pues yo muy contento de hablar de esta novela, que es mi Pues primera novela. claro, gracias. Y también al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda esta oportunidad para platicar con sus autores. Primero que nada, pues te quiero agradecer porque este libro, aunque es muy pequeño, trae un montón de contenido que la verdad cuando ves la travesteada, ves a estos dos hombres que vienen en la parte, ay, no se puede ver, en la parte de la portada te lleva inherentemente a un episodio de la historia que es los famosos 41, que no eran 41, sino eran 42, y que es esta anécdota de Nachito de la Torre cuando se le ocurre crear esta cena en su casa, que lo que ahora es la Lotería Nacional, en el mismo terreno, eh, y invita a estos amigos de clase alta con diferentes ocupaciones para que disfruten de un maravilloso ambigú precisamente servido por el chef que hizo también el menú del centenario, que es Sylvain, que era un francés muy conocido en la época del Porfiriato. Entonces, a mí, yo cuando vi la portada y luego empecé a leer, pues me remitió inmediatamente a esa parte. Y por ahí hay una cita al inicio que habla precisamente de esta prosa que si no mal recuerdo, por ahí la sacó Posadas con una litografía, ¿no? Donde decía canten de, no podemos decir la palabra porque obviamente pues nos bajan el video, la gran redada del baile de los 41, y se dio pues un escándalo en ese tiempo. Y luego me sorprende porque marcas esta novela desde tres puntos de vista, que son tres puntos en este viaje, donde no todos los 41, sino un petit comité, son apresados y los llevan. Te basaste en hechos reales, es una imaginación tuya a partir de esta anécdota, porque por ahí a mí me brincó el hecho que mencionas que la cena no se llevó al cabo en casa de Nacho de la Torre cuando hay hechos que lo confirman. Entonces, mi primera duda sería esa. Sí, bueno, es una novela que sí está basada en hechos reales. Antes podía decir que era una novela histórica, pero creo que es más preciso decir basada en hechos reales. Que claro, pues me remito a 1901, que es cuando son los últimos años del Porfiriato. Y claro, esta anécdota que algunos historiadores pues han más o menos estudiado, que es el baile de los 41, tiene bastantes lagunas en cuanto a su estudio, precisamente porque es como un hecho pues muy pequeño dentro de los 30 años que duró Porfirio Díaz en el poder. Entonces, de entrada,
o sea, todos los que se han aventado a estudiar este evento, empezando por Carlos Monsiváis, pues sí, sí lo primero que notan es que hay como un caos de información, porque en ese entonces lo que más les interesaba a los periódicos era como el morbo o el escándalo que pudiera haber en cuanto pues, a estos personajes que asistieron a esta fiesta. Y tan es así que, por ejemplo, el propio hecho de que el supuesto, bueno, el supuesto, supuesta presencia de Ignacio de la Torre en esta fiesta también es como, pues discutida, ¿no? Porque al parecer no hay como que tantas fuentes confiables, sino que más bien se basaron como en un chisme, ¿no? De que, bueno, ya se decía por ese entonces que el yerno era el yerno de Porfirio Díaz era, pues, sí, perteneciente a lo que hoy consideraríamos La comunidad. la comunidad, ¿no? Pero, pues, los historiadores siempre son como muy meticulosos en esto porque dicen, si el propio personaje no se asumía como tal, pues entonces no podemos hacer como, no podemos decirlo tan así a pies juntillas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que yo al menos también trato como de sacar a Ignacio de la Torre de la ecuación de los 41. eh, Primero porque si yo al menos en las investigaciones que consulté no aparecía o aparecía como eso, ¿no? Diciendo que posiblemente estuviera ahí, pero no se sabe exactamente. Y también en otras investigaciones, por ejemplo, se decía que la casa había sido de una tal Madre Mesa, que incluso creo que aparece en el libro de La estatua de sal de Salvador Novo. Entonces sí, como que hay mucha información, mucho caos, y yo trato como mediante el uso de la imaginación, de la ficción, tratar pues de ofrecer, digamos, la perspectiva más, ni siquiera objetiva, sino la que más convenga a la historia. Y en este caso, también, por ejemplo, lo que mencionaste, ¿no? De que todos eran ricos y adinerados, también es algo que se discute porque al parecer también estuvieron como entregando unas invitaciones en cantinas o en pulquerías de la ciudad, con lo cual se remite a que posiblemente pues también más bien fueron personas de distintas clases. Y tan es así que también en el estudio que yo consulté, que es de una historiadora muy importante que se llama Mila Davasant, ella también hace mención de que se les apartó, se les separó a los que fueron detenidos, eh, ya sea por su condición social o aquellos que pudieron pagar la fianza para salir libres, y pues aquellos que no pudieron pagarla, pues presuponemos que eran pobres, ¿no? Que no tenían Ujú. dinero. Entonces sí, como que em, pues hay mucha información. em, y es lo maravilloso, creo yo, también como de escribir este tipo de historias que al tener tantas lagunas, uno puede meter como pues, su parte de ficción, pero claro, también respetando las investigaciones históricas que hay en este momento. Ok, y ahora, este pequeño petit comité que van rumbo a Yucatán, obviamente supongo que van a Valle Nacional o algo así. ¿Estos son personajes reales o tomas la anécdota y creas tus propios personajes con Panza Marrana, Clementina y todas ellas? Que pues es como la canción, ¿no? Yo tenía 5 gatitos, 7 gatitos y ya después me quedó uno, ¿no? O sea, a través de cómo van pasando por distintos lugares. Sí. Bueno, de hecho, ese también es parte de un error de Carlos Monsiváis que dice que los mandaron a Valle Nacional, Yucatán, cuando Valle Nacional está en Oaxaca. Y en realidad, pues sí los mandaron bueno, lo que se dice en los periódicos es que los mandaron aquí a Yucatán, a la guerra de castas, o lo que se conoce como guerra de castas, que sería en la parte sur de Quintana Roo, lo que hoy conocemos como Quintana Roo, ¿no? Entonces, sí, tampoco existen datos de los nombres de aquellos que fueron agarrados en el baile de los 41. Sí se mencionan algunos, pero
por lo menos 7 u 8 sabemos sus nombres, pero fueron aquellos que pagaron por su fianza, entonces quedó registrado, quedó asentado sus nombres. Pero de los demás no sabemos nada de ellos, no sabemos ni siquiera qué fue lo que pasó exactamente, porque no se le dio un seguimiento a este acontecimiento. Entonces, claro, yo tuve que ingeniármelas para pues mostrar estos 12 personajes que em, quise armarlos también como con ciertos arquetipos, ¿no? O sea, que se reflejara un poco toda la diversidad de, ya no solo sexual, sino de, em, pues de personalidades, de gustos, de deseos y de cualquier cosa pues que contiene un grupo de humanos, ¿no? Y, y sí, me encantó mucho eso que dijeras de los perritos, porque este es el método que utilicé para ir explorando sobre estas vidas, de que nos vamos, bueno, más bien sí, nos vamos deshaciendo un poco de estos personajes, pero no, o sea, tan bruscamente, sino entendiendo primero quiénes eran, un poco conocer sus historias y ya después pues decirles adiós como, pues como lo que pudo haber pasado en ese viaje, ¿no? Que finalmente los habían mandado pues para desaparecer, pues para que fueran desvividos, para que no nos vayan a bajar el video. Em, y eso, ¿no? O sea, sí lo tuve presente esa cancioncita de los perritos porque creo que fue el método adecuado. Sí, claro. Y bueno, marcas, por ejemplo, van a Progreso, ¿no? Rumbo de la Ciudad de México van a Progreso, luego a Islas Mujeres, a Cozumel, luego a Chan Santa Cruz y ya tienes un epílogo. En la primera parte de Progreso, obviamente nos vas presentando a estos personajes. Yo te quisiera preguntar, de todos estos que pues estamos leyendo, ¿cuál fue el que más te sacó una sonrisa? Porque de repente empezó como a hablar solo, porque así llega a pasar, ¿no? Empiezas a escribir y el personaje como que solito va desenrollándose, desarrollándose, no sé. Se desenrollan y se desarrollan también. Sí, Bueno, a mí el que siempre me gustó mucho escribir fue Wilde, que es una especie de, pues, de espejo del escritor de Oscar Wilde, ¿no? Eh, y que precisamente el escritor pues era muy conocido por tener como un ingenio para hablar. Y en cambio el que yo propongo en la novela es más bien como muy imprudente, quiere hacer chistes así de las cosas más inoportunas. Y creo que me gustó también porque me dio a mí la capacidad también de poner mis propias imprudencias. O sea, yo creo que todos tienen un poquito de mí, pero Wild sí es como todo lo que quiero decir y no digo en los momentos más incómodos. Y yo creo que este es el que incluso, si te fijas en la novela, es el que mejor le voy dando historia, ¿no? O sea, ujú, no sé si puedes spoilar, pero bueno, le doy un amor ahí más, eh, le va bien, digamos, no es alguien que sufra mucho y pues es el que se saca la lotería ahí en todo este viaje pues que sí tiene sufrimientos, pero también, como mencionaba, también intento como darle sus alegrías, sus amores y sus amistades también, que era muy claro. importante. Y de hecho lo pintas morenito, ¿no? Y como que él dice, ah, pues soy Wild, pero voy a buscar la foto, ¿no? De quién es. Y es un poco también el emblema de la comunidad en este sentido de, pues, el siglo XX, en el sentido de que era un personaje que era un gran escritor. Pero ahí lo mencionas, ¿no? Perseguido por sus preferencias y sus desmanes, porque hay que también hablar de Wilde en ese sentido, ¿no? Hacía muchos desmanes, era irreverente, no se acoplaba a el decálogo de lo que debe de ser un inglés durante la parte de la corona, ¿no? Sobre todo porque era un personaje relevante, pero que llegó a ser, pues, apartado de la sociedad por esos desmanes y por sus preferencias. Entonces, como que este hombre toma como bandera el hecho de decir, ah, lo hicieron a un lado, pues ahora yo vengo como a reivindicarlo, ¿no? Y que me parece un mensaje también lindo. Ahora,
al inicio, bueno, nos presentas a varios personajes. Hay uno que, pues de plano cuentas la historia ya como en la parte final, que pierde, pues obviamente es funado, bueno, se funa y pierde la peluca. Entonces tienes unas escenas muy graciosas, pero también nos hacen pensar en que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? En cuestión de respeto a las preferencias, cómo de repente este grupo pues es perseguido, enviado ahora sí que al ostracismo por sus propias preferencias en una época que se podría suponer que era muy conservadora, precisamente el porfiriato, donde no tenían cabida estos personajes, donde si se rebelaban eran alejados y terminaban como están terminando estos personajes. Entonces, no sé qué quisiste como mostrar aparte de estas escenas en las que, pues, por ejemplo, el de la peluca, pues de repente, chao, bye amigo, ¿no? O sea, termina mal en el mar, la peluca flotando, todos no saben ni qué fue lo que pasó, no sé. Sí, bueno, como bien mencionas, o sea, al parecer escribir, por ejemplo, pues sí, de un evento pasado, uno podría decir, bueno, esas cosas ya acabaron, ya somos otro México, ya somos más abiertos y no sé qué, pero en realidad todo, sí hay cambios, pero siguen quedando como estos rastros como de ese conservadurismo en el que quizá ya no se pueda, como en el caso de estos personajes, mandarlos a una guerra solo porque pues, se estaban divirtiendo en una fiesta, pero sí sigue habiendo como estos prejuicios contra pues, todo un colectivo que es exodiverso y un poco también mostrar pues todo este viaje y todas las penurias, pero también sus alegrías, era una manera pues de reivindicar, como bien mencionaste hace poco, todas estas personas que nos antecedieron y que forman parte de una historia que ha sido borrada o tratada de invisibilizarse. em, y yo creo que, bueno, para mí era importantísimo sacarlo a la luz en una novela, aunque ya existieran, digamos, una película y un poco comercial, pero sí tratando de que se viera eso, ¿no? De que siempre han estado aquí, de que aunque no se asumieran como tal parte de unas siglas, porque todavía no existían, sí son como un hilo a ese pasado que podemos tener todos. Y, y eso, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, la decisión que toma la personaje esta que mencionas de mejor aventarse al mar, yo creo que antes de que seguir un trayecto en el que pues sabe que va a ser que va a sufrir mucho más. Pues yo creo que también podríamos verlo como una metáfora de lo que se sigue ocurriendo con ciertas personas que deciden más bien tomar decisión sobre su vida y sobre su muerte antes de que pues sigan cometiendo atrocidades, abusos o cualquier otra cosa en su contra, ¿no? Entonces, sí es una novela que puede ser divertida, entretenida y todo, pero también, como bien haces la lectura tú, también se puede ver como esos ganchos que todavía se puede tener con nuestra vida, con la contemporaneidad. Solo pues es tratar de verlo así, ¿no? O sea, tratar de ver el simbolismo que hay en estos 12 personajes, porque como te digo, todas tienen algo contemporáneo, ¿no? Pareciera que no, pero por ejemplo, en una presentación, una presentadora me decía eso, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que es una cantante de ópera y todo eso, ¿no? Y esta presentadora decía, sí, sí, es como cualquier influencer de hoy en día, ¿no? Que quiere resaltar, que quiere tener fama, ¿no? Y pues a mí me pareció maravilloso eso, ¿no? Que se puedan entender esos puentes de el pasado con nuestro presente. Claro, y bueno, cada uno de estos personajes, la Chinaca, la Chata Figueroa, que a mí esta parte desde el nombre, ¿no? Me,
me lleva a estas personas que son de cierta clase social, pero que tampoco se asumen como tales, ¿no? Como parte de una comunidad, porque hay algunos esfuerzos, por ejemplo, el baile de los 41, que a mí me parece que sí vuela muchísimo la historia del baile de los 41 y maneja el hecho de que se juntaban y casi en un nightclub exclusivo, cuando no era realidad, o sea, no hay que contar mentiras ni forzar las cosas como para que jale la taquilla, ¿no? Cosa que Pedro J. Fernández, el autor de Yo Díaz, criticó mucho porque lo llamaron precisamente para asesorarse y al final hicieron lo que quisieron y lo volvieron un circo. Entonces, por ahí hay también una parte donde se menciona que hay como ciertos lugares, cantinas y demás, pero todo era underground y era muy penado. Y yo creo que también había poca conciencia de pertenencia a esta comunidad, como que cada quien, también me gustó, y digo, yo lo simbolizo así, el estar en un barco, cada quien está remando para su lado. O sea, no se asumen hermanas, pero hermanas de la fatalidad, no hermanas de las preferencias que todas tienen y comparten. Entonces, eso también me hace reflexionar un poco hacia los momentos que ahora se están viviendo, porque creo, y por ahí decía alguien que forma parte de la comunidad, el Parade y el Pride de repente se están volviendo más comerciales que realmente una voz de poner atención hacia la comunidad, ¿no? Y creo que el hecho de que tu novela ponga a distintos personajes con distintos arquetipos, como la chinaca, que se ve que es pueblo, ¿no? O sea, ella te marco tres, hijo, y te digo de tu abuela, ¿no? Y la otra muy dedicada, muy, no, espérense, pero que tampoco se asume como parte de la comunidad, sino como que todo el viaje es, yo estoy aquí por error, ¿no? Ujú. Entonces, como que también eso está pasando actualmente en la comunidad. Forman parte, pero también es como de repente, ay, no, esta parte no nos gusta, esta parte nosotros nos hacemos como para allá. Y lo hablo porque hay de repente, pues sobre todo la minoría de las trans, ¿no? Que son como esta parte que podría ser la chinaca también, ¿no? O sea, que dijera, pues yo soy barrio y yo me visto y a mí me gusta pintarme, pero no soy bienvenida en la comunidad porque ya soy con una cosa que no embona ni en la parte de homosexual, pero tampoco en la parte de, ¿no? Ujú. Entonces, me llama la atención también eso, ¿no? Sí, y es también como una cosa que yo quería ahí plasmar de pues toda la diversidad que hay, aún dentro de la diversidad, eh, también por las maneras, como dices, de asumirse como, en ese caso pues no se podían asumir como ninguna cosa porque no existían estas palabras que hoy tenemos para designar las orientaciones sexuales y las identidades de género, pero como bien mencionas, sí podían decirse hermanas o cualquier otra cosa que pudiera ser constitutivo de estas personas, pero también pues están desde siempre estas otras que lo niegan, que es lo que hoy podríamos llamar como homofobia internalizada y que a mí me parecía que ponerlo ahí pues significaba también pues eso, o sea, representar una realidad que siempre ha estado ahí. em, y también me pone a pensar, por ejemplo, que aunque no se asumieran todos como tal o cualquier otra cosa, sí había ciertos rasgos o ciertas maneras como de autoidentificarse. Por ejemplo, investigando un poco sobre los 41 pues también me di cuenta de que existían algo llamado los pollos, que eran estos muchachos que se vestían así muy bien, muy lo que hoy llamaríamos metrosexuales o no sé, y que se ponían en las calles ahí a chiflarle a las señoritas, pero que también resultaba que precisamente por esta vestimenta tan elegante o por ciertas poses que no representaban lo masculino de ese entonces, pues también se les adjudicaba cierta extrañeza, Inclinación. ¿no?
Ajá, Como exactamente. lo que dicen ahora, ¿no? Que tienen más, manerismos, que son amanerados, ¿no? Exactamente. Entonces también es como, hay muchas cosas que rondan alrededor de esta idea de la masculinidad y de las identidades que no necesariamente tienen que acabar en eso, ¿no? En una orientación sexual o en una identidad de género, pero sí. Y también por eso es que trato como de describir a los personajes pues, con ciertas cositas que te indiquen más o menos como cuál sería su identidad hoy en día. Por ejemplo, está Chinaka, que en un momento sí dice, yo siempre he querido ser mujer. Entonces podríamos ahí hablar pues de una mujer trans, como bien lo identificaste. O hay otras que también hay otras que también más o menos tienen ese mismo rol que quieren decir de que pues ya vivían con pelo largo y con vestidos. Entonces, sí, era para mí importante como poner esos detallitos para que se entendiera más o menos como toda la diversidad que había. Pues muchas gracias, Giovanni. Estamos llegando al final de esta charla y pues te quiero agradecer esta plática muy interesante que nos lleva a conocer pues todo este universo con estos distintos personajes que son divertidos, de repente te hacen reflexionar y sobre todo que dan visibilidad de una manera diferente pues a toda esta comunidad durante el tiempo del porfiriato, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, no se olviden, tenemos aquí la travestiada de Jovaín Vázquez Bailón. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, muchas gracias a ti. Y bueno, recuerden que completa la charla la tendremos en nuestro canal de YouTube, extractos en todas nuestras redes sociales, principalmente en TikTok. Y gracias al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda la oportunidad de platicar con sus autores. Muchas gracias.